Amigos oyentes, muy buenos días. Reciban un saludo de la redacción en español de Vatican News, Radio Vaticano, y quien les habla, Patricia Inestrosa, y hoy con nosotros nos está acompañando Ariana Pernía. Ariana, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Patricia, muy bien. Muy bien, estamos juntas. Ahora vamos a transmitir juntas lo que es esta transmisión de hoy, la catequesis del Papa Francisco, y ya pueden ver las imágenes. Se encuentra él desde la Plaza de San Pedro para presidir la audiencia general. Un saludo a quienes nos están siguiendo a través de las redes sociales, Facebook Live, YouTube y nuestra página web. Estamos apreciando al pontífice que ha dado ya su giro por toda la plaza, queriendo encontrarse con todos los fieles para poderlos saludar, y como es habitual o es tradición, sube a algunos chicos con él para que lo acompañen en este giro. Y también es tradición que el pontífice se detenga en más de alguna ocasión cuando le dan algún bebé para que él le dé la bendición con una caricia, con una sonrisa. Estamos ya por transmitir ahora lo que es la catequesis, el ciclo de catequesis del Papa. Estamos a la número 12, el Espíritu y la Esposa. El Espíritu Santo guía al pueblo de Dios hacia Jesús, nuestra esperanza. Y recordemos, el miércoles pasado, siempre abordando este tema, el Papa dedicó la catequesis de la audiencia general al sacramento de la confirmación e invitó a redescubrir las primicias del Espíritu Santo. Con ocasión del jubileo, exhortó el miércoles pasado a quitarnos las cenizas del desentendimiento y a ser portadores de la llama del Espíritu. En la preparación de los confirmandos, dijo, es importante el testimonio de los fieles laicos que han tenido un encuentro personal con Cristo. Una plaza de San Pedro llena, abarrotada de fieles. Podemos apreciar incluso algunas de las distintas banderas de nuestro continente latinoamericano: Brasil, México, Argentina. El pontífice el miércoles pasado había mencionado que el sacramento de la confirmación pidió que no se reduzca, dijo, en la práctica a una extrema unción, es decir, al sacramento de la salida de la iglesia, sino que sea el sacramento del inicio de una participación activa en su vida. Y lo había dicho específicamente porque dijo que normalmente después que se confirman, muchos fieles abandonan de lo que es ya la parte activa de su participación activa en la iglesia y vuelven cuando es el momento de casarse. Es el Papa en estos instantes, como es también habitual, está entregando un momento de reflexión y de oración a la imagen de la Virgen que se encuentra expuesta en el sagrado. Tú has tenido posibilidad de escuchar, ahora vas a escuchar, Ariana, en la presentación. El pontífice va ahora a dar la bendición. Salutare la Virgen de los Desamparados, la Madonna que se prende cura dei poveri. El Papa ha improvisado. De Valencia. Ahí está. Valencia que sufre tanto. He querido saludar a la Virgen de los Desamparados de Valencia, Valencia que está sufriendo tanto, que está sumergida en el agua y sufre. He querido que aquí estuviera la patrona de Valencia, esta pequeña imagen que los mismos valencianos me han regalado. Hoy de manera especial oremos por Valencia y por otras zonas de España que están sufriendo por las inundaciones. Este llamamiento que el Papa ha querido decir para explicar el motivo por el cual estaba en estos momentos en una catequesis la estatua de esta Virgen. Ahora el Papa hará la bendición con el signo de la cruz. E a ricevere la sua benedizione. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. El Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido.
pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos inefables. Y el que sondea los corazones conoce el deseo del Espíritu y sabe que su intercesión en favor de los santos está de acuerdo con la voluntad divina. Palabra de Dios. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, buenos días. La acción santificadora del Espíritu Santo, además que en la palabra de Dios y en los sacramentos, se expresa en la oración. Y es a ella a la que queremos dedicar la reflexión de hoy, la oración. El Espíritu Santo es al mismo tiempo sujeto y objeto de la oración cristiana. Es decir, Él es el que dona la oración y Él es el que viene donado por la oración. Nosotros oramos para recibir al Espíritu Santo y recibimos al Espíritu Santo para que verdaderamente podamos orar, es decir, como hijos de Dios, no como esclavos. Pensemos un poco a esto. Orar como hijos de Dios, no como esclavos. Hay que orar siempre con libertad. Hoy tengo que orar por esto, porque he prometido esto. De lo contrario, voy al infierno. No, eso no es oración. La oración es libre. Tú oras cuando el Espíritu te ayuda a orar. Tú oras cuando sientes en el corazón la necesidad de orar. Y cuando no sientes nada, entonces te detienes y te preguntas, ¿por qué no escucho el deseo de orar? ¿Qué es lo que pasa en mi vida? Pero siempre tiene que ser espontánea la oración. Y es eso lo que más nos ayuda. Esto significa orar como hijos y no como esclavos. En primer lugar, debemos rezar para recibir el Espíritu Santo. A este respecto, hay una palabra muy precisa de Jesús en el Evangelio. Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Cada uno de nosotros, a los pequeños les sabemos dar las cosas buenas, a nuestros hijos, a los sobrinos, a los nietos, a los amigos. A los pequeños siempre reciben de nosotros cosas buenas. Y entonces, así como el Padre, ¿cómo es que el Padre no nos va a dar a nosotros el Espíritu a nosotros? Esto nos da ánimo para seguir adelante, ánimo. En el Nuevo Testamento vemos que el Espíritu Santo desciende siempre durante la oración. Desciende sobre Jesús en el bautismo, en el Jordán, mientras que estaba en oración. Y descendió sobre los discípulos en Pentecostés, mientras que todos ellos perseveraban juntos en la oración. Es el único poder que tenemos sobre el Espíritu de Dios. El poder de la oración. Y ello no se resiste, no hay que resistirse a la oración. Oremos juntos. En el Monte Carmelo, los falsos profetas de Baal, ¿se acuerdan de aquel paso de la Biblia? Se agitaban para invocar fuego del cielo sobre su sacrificio. Pero no ocurrió nada. Porque eran idólatras. Adoraban un Dios que no existía. Elías oró y el fuego descendió y consumió el holocausto. La Iglesia sigue fielmente este ejemplo. Siempre tiene en los labios la invocación, ven. Ven cuando se dirige al Espíritu Santo. Ven cada vez que se dirige el Espíritu Santo. Y lo hace sobre todo en la misa, para que descienda como rocío y santifique el pan y el vino para el sacrificio eucarístico. Pero también existe otro aspecto, que es el más importante y alentador para nosotros. El Espíritu Santo es el que nos dona la verdadera oración. San Pablo afirma, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Tantas veces nosotros no sabemos cómo pedir para orar como conviene, pero el Espíritu mismo intercede
por nosotros geniti inesprimibili, con gemidos che colui inefables. che scruta Y el que cuori sa escruta los cosa corazones desidera lo conoce Spirito, cuál es perché egli la aspiración del intercede per i Espíritu santi y que su secondo i intercesión disegni a di favor Dio. de los santos es según È Dios. vero, Es noi verdad. non sappiamo pregare, Nosotros no non sappiamo. sabemos orar, no lo Dobbiamo sabemos. imparare ogni Tenemos que aprender cada día. giorno. Il motivo di questa debolezza Eh, della nostra preghiera La razón de esta veniva debilidad de espresso in nuestra passato oración se in una expresaba en sola el pasado parola con una sola usata palabra, in utilizada tre de modi tres formas diversi, distintas, como come adjetivo, sostantivo e como avverbio. sustantivo y como È adverbio. facile da ricordare anche per chi non sa il Es fácil de latino. recordar incluso para los que Y no vale saben la pena latín y tenerlo merece la mente, pena porque tenerla da presente, solo porque contiene ella un sola interno tratado. encierra Queste todo un tre tratado. cose. Tres Noi esseri cosas. umani, diceva Nosotros quel los seres detto, humanos, decía aquel dicho, mali, mali, mala, petimus. male, Che vuol petimus. dire? ¿Qué Che significa? essendo cattivi, Siendo malos, mali, mali, chiediamo pedimos las cose cosas sbagliate, equivocadas, mala, in modo y de la manera sbagliato, equivocada, male. Jesús Jesús dice, dice, cercate prima il busquen regno di primero Dio, el reino y la resto justicia vi de sarà Dios dato y se les darán también sopra todas esas cosas Noi por invece añadidura. cerchiamo prima En di cambio, tutto nosotros buscamos il en primer lugar la añadidura, es cioè decir, i nostri interessi, nuestros tante intereses, volte, y nos che ci olvidamos dimentichiamo del tutto di totalmente chiedere de il pedir regno el di Dio. reino de Dios. Chiediamo al Signore il regno. Pidamos che al viene Señor el tutto. reino de Dios que viene que nos Lo rodea. Spirito Santo El Espíritu viene, Santo sì, viene, sí, in soccorso en della auxilio de nostra nuestra debilidad, ma fa pero una cosa molto importante hace algo ancora. mucho más importante aún. Ci attesta Nos che atestigua siamo que figli somos di Dio hijos de Dios e mette y pone en nuestros sulle nostre labios labbra el grito Padre. Abba, Padre. Noi non possiamo Nosotros dire Padre. no podemos decir Padre, Abba. Abba. Non possiamo dire No podemos Padre senza sin, la de- forza dello Spirito sin decir Santo. la fuerza del Espíritu Santo. La preghiera cristiana La non oración è cristiana l'uomo no che es da un capo el ser del humano que telefono habla e con parla Dios al a otro lado del Dio, teléfono. all'altro capo, no. No, È es Dio Dios che que prega in reza noi. en nosotros. Preghiamo Dio Rezamos per a mezzo Dios a di través Dio. de Dios. Pregare è Rezar mettersi dentro di Dio es e che Dio meterse entri dentro de noi. nosotros y que Dios entre dentro È de proprio nosotros. nella preghiera che lo Spirito Santo si rivela come paraclito, cioè avvocato. Es precisamente en la oración que el Espíritu Santo se revela como Paráclito, es decir, nuestro abogado y defensor. No nos acusa ante el Padre, sino que nos defiende, nos convence del hecho de ser pecadores. Pero lo hace para hacernos experimentar la alegría de la misericordia del Padre, no para destruirnos con estériles sentimientos de culpa. Incluso cuando nuestro corazón nos reprocha algo, Él nos recuerda que Dios es mayor que nuestro corazón. Dios es más grande que nuestro pecado. Tutti siamo peccatori. Todos somos pecadores. Ma pensiamo, Pero pensemos, forse qualcuno di voi, non so, algunos de ustedes, che ha tanta paura que tiene tanto per le miedo cose che ha fatto, por las cosas que ha hecho, che que ha paura tiene di miedo essere rimproverato de da ser Dio, regañado por che ha Dios, paura di que tante tiene cose miedo de tantas e cosas non riesce y a no trovare logra pace. a encontrar paz. Mettiti in preghiera, Métete en chiama lo oración, Spirito Santo llama al Espíritu Santo e Lui ti insegnerà y Él come te chiedere enseñará cómo pedir perdón. perdono. E sapete una ¿Y cosa? saben una cosa? Che Dio Que Dios non sa molta grammatica. no sabe mucha gramática. E quando noi chiediamo Y perdono, cuando nosotros pedimos non perdón, ci lascia finire. no nos deja terminar. E lì non lascia Antes finire de, ya- y, la eh, parola antes perdono. que terminemos, Ci ya perdona prima. nos perdona Ci perdona antes, sempre. nos perdona È siempre. tanto noi per perdonare. Siempre está listo para Prima che noi perdonar. finiamo la Antes que parola nosotros perdono, terminemos la palabra diciamo perdón, il per Padre y ci ya el Padre perdona nos sempre. perdona. El Padre nos perdona siempre. Lo Spirito Santo intercede. El Espíritu Santo intercede por E ci nosotros, insegna pero también anche nos a enseña a intercedere interceder a a nostra su volta vez per por i nuestros fratelli. hermanos y hermanas. Intercede per noi, ci Nos, insegna a intercedere nos per gli intercede altri. por nosotros y Ci también insegna por la los preghiera otros. dell'intercessione. Nos enseña la oración de Pregare per intercesión, questa persona, es pregare orar per por quel esta malato, persona, por este per quello enfermo, che è in carcere, por aquel que está en la cárcel, por aquel... pregare per la suocera pure. E Orar por la sempre, suegra también, sempre. orar siempre. Questa preghiera Esta oración es particularmente gradita a Dio, agradable a Dios perché è la più porque es la más gratuita gratuita y e disinteressata. desinteresada.
Cuando cada uno reza por todos los demás, sucede, y esto lo dijo San Ambrosio, sucede que todos los demás rezan por cada uno y la oración se multiplica. Así es la oración. Es aquí una tarea muy valiosa y necesaria en la Iglesia, particularmente en este tiempo de preparación al jubileo. Unirnos al Paráclito, porque su intercesión a favor de todos, por el diseño de Dios. Pero no rezar como los loros, bla, 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 bla. Señor, Señor, decir Señor con el corazón. Ayúdame, Señor. Te quiero mucho, Señor. Cuando recen el Padre Nuestro, rezar, Padre, rezar, tú eres mi Padre. Rezar con el corazón, no con los labios, no hacer como los loros. Que el Espíritu nos pueda ayudar en la oración que tanto necesitamos. Gracias. Era la catequesis del Pontífice dedicada en el ámbito de la catequesis sobre el Espíritu Santo, cómo rezar. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, hoy reflexionamos sobre el Espíritu Santo y la oración cristiana. El Espíritu de Dios es al mismo tiempo objeto y sujeto de la oración. Es objeto cuando rezamos para recibirlo, lo pedimos, lo invocamos. Por ejemplo, la Iglesia lo implora en la Santa Misa para que descienda y santifique el pan y el vino. Y es sujeto cuando Él mismo es el que reza en nosotros, ayudándonos en nuestra debilidad, porque como dice San Pablo, no sabemos orar como conviene. De este modo, el Espíritu Santo se revela en la oración como Paráclito, es decir, abogado y defensor, que intercede ante el Padre para que podamos gustar la alegría de su misericordia. Pero además de interceder por nosotros, el Espíritu Santo nos enseña a interceder por los hermanos. Y esta oración de intercesión agrada a Dios porque es gratuita y desinteresada. Cuando rezamos por los demás y los demás rezan por nosotros, la oración se multiplica. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. En este tiempo de preparación al jubileo, pidamos al Espíritu Santo que interceda por nosotros, para que seamos peregrinos de esperanza y dispuestos a seguir siempre a Jesús, que es el camino, verdad y vida. Que Dios los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Y oremos por la paz. No olvidemos la martirizada Ucrania, que sufre tanto. No olvidemos Gaza, Israel. El otro día fueron masacrados, ametrallados 153 civiles en Gaza que iban caminando por las calles. Es muy triste. No olvidemos tampoco a Myanmar. Y no olvidemos Valencia, la España.
Por eso, como he dicho, hoy está presidiendo la catequesis la Virgen de los Desamparados, la Virgen de los Desamparados, que es la patrona de Valencia. Invito a todos a rezar por Valencia. Una Ave María a ella. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. E preghiamo il Signore di vivere sempre con la speranza. A tutti la mia benedizione. Recemos al Señor de vivir siempre con la esperanza. A continuación, la bendición del Pontífice. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Domino Vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.